Hola chicos, somos Hola chicos, somos Psico TV. Hoy vamos a hablar sobre las terapias contextuales, pero primero vamos a conocernos un poco más. Yo soy Meiki y, Bueno, mi nombre es Andrés. Mi nombre es Talía. Y yo soy José. y bueno, hoy chicos, ¿vieron el clima cómo ha estado en Huancayo un poco? El tráfico terrible, me. Por la lluvia, Terrible, ¿no? Más sí. que nada. Horrible. A Casi to- 20 minutos, media hora de tráfico ha estado. Sí, o sea, ha estado largo el puente, incluso Sí. antes de venir a la universidad. Y Sí, muy feo. Y acá en la universidad estaba muy resbaloso. eso sí, siempre los pisos se resbalan. Sí, Siempre con la piso. lluvia. Sí, Ya, pero empecemos. El tema de hoy son... las terapias Terapias de tercera de generación generación. o también conocidas como las terapias contextuales. contextuales. Entonces, ¿por qué es importante un poquito hablar de este tema? A ver, ¿qué Eh, opinan ustedes? Yo creo, chicos, porque las otras terapias ya comunes que con nosotros conocemos se enfocan más en eliminar las conductas o moldearlas de una vez, ¿no? Como más rígido. Y por lo que he estado leyendo e investigando, las terapias contextuales son más de adaptarnos y aprender a afrontar esas conductas desadaptativas que tenemos. Claro, bueno, yo considero que es importante, uno por lo que comentaste y otro es por el contexto en el que vivimos. Vivimos en un mundo donde la depresión, la ansiedad están como que normalizadas en nuestro entorno social y esto hace que la gente esté un poco desinformada de cómo poder llevar estos problemas que ellos sienten o sienten que no hay una solución o que nadie los entiende. Entonces, estas terapias van a hacer eso, ¿no? Poder entenderlos en su contexto natural y poder abordar su problemática sin mencionar que son unas personas o unos pacientes que están enfermos o trastornados, ¿no? Que es a veces que uno lo utiliza como una etiqueta o a veces hasta como identidad de la persona. Y algo que te quiero aclarar es que en la terapia de tercera generación ya no le llaman pacientes, porque ya no lo ven como una persona enferma, por así decirlo, y lo ven como clientes. En todos los libros ya lo mencionan como clientes. Y agregando un poquito, hoy vamos a hablar sobre las características, sobre qué son las terapias contextuales, qué tipos existen y qué investigaciones hay sobre esto, ¿no? Muy bien, May, sigue las pautas. Andrés, Así ¿querías comentar algo? Sí, quería comentar algo. Lo que José mencionó es algo muy importante, pues, ¿no? En este caso, los clientes. Ellos tal vez, cuando ya tienen algún diagnóstico, tienen miedo a ser juzgados por las personas. Entonces, eso es lo que yo quería acotar, pues, ¿no? Si es que un terapeuta ya le diagnostica, él inconscientemente puede relacionar a ser juzgado o ser diferente a los demás. Entonces, vamos a tocar unos puntos muy importantes también el día de hoy. Me parece muy interesante todo lo que dijimos, chicos. Pero para acotar un poco más a nuestro público, para que nos entiendan un poquito más de qué es las terapias de última generación, vamos a hacer como ejemplos. Por ejemplo, antiguamente en la psicología no existía como tal terapia, ¿no? A ver, ustedes opinen o díganme cómo era el hecho de curar a una persona que tenía, por ejemplo, ansiedad o miedo o una fobia. Bueno, Antiguamente, o sea, hablamos ya, antiguamente, chicos, la antiguamente. historia menciona un poco que si lo vemos desde el punto de vista teológico, ¿no? Lo que es las religiones, separaban a las personas o las encerraban en los templos para que estas personas puedan curarse y tengan que estar apartadas y no contagien a los demás. Exacto, Y ahora sí. viéndolo desde el punto de vista médico, más que nada por el Renacimiento, cuando la medicina empieza a tomar fuerza y ser como la ciencia que rige el orden o la jerarquía social, vemos que empiezan a crearse los famosos psiquiátricos, donde torturaban a las personas para que éstas puedan comportarse bien o que tomen conciencia o dejen de portarse mal, ¿no? Como si lo hicieran a propósito. Sí, con lo que dice José tiene mucha razón. Incluso también, no sé si como que miraban esas imágenes o escuchaban, incluso hemos leído
donde había personas que abrían el cerebro, ¿no? Con perforaciones, ¿no? Para ver en qué punto está mal, dónde está mal. Entonces, y entonces, cómo la ciencia ha avanzado años y décadas, porque tuvimos lo que es terapia de primera generación, ¿no? Que viene a ser la terapia Conductual que es más meta. observable y eso. Y después tenemos la segunda, que es terapia cognitivo-conductual, que esto pues hace que modificar, ¿no? La conducta. Pero ahora es la terapia de tercera generación y esta terapia es un poquito más moderna y yo pienso que de acá a unos 15, 20, 30, 50 años va a haber otro tipo de terapias y vamos a decir, oye, mira, terapia de generación era esto y esto, lo vamos a ver muy antiguo, ¿no? Porque ahora más que nada la terapia de última generación se centra, como dijo mi compañera Meiki, en el hecho de poder vivir el cliente, reconocer sus emociones, ¿no? No evitarlas, ¿no? Para que, por ejemplo, pongamos un ejemplo, si un cliente tiene un miedo excesivo, obviamente en su punto él va a querer evitar, ¿no? Evitar el tema, no hablarlo, no querer tocarlo. Y eso refuerza pues su conducta. Eso refuerza su conducta. A largo tiempo. Ya, antes chicos de que profundicemos más, tú, persona detrás de las pantallas que nos observas, este video vamos a tratar sobre, como mencionaron mis compañeros, la terapia contextual o la de la tercera generación. Así que si eres una persona que te sientes no entendida o que sientas que minimizan tus problemas en tu entorno, este podcast te va a ayudar a que puedas enfocarte un poco más en dónde buscar ayuda, cómo buscar ayuda, y tu profesional de la salud, psicólogo, psicoterapeuta, te va a ayudar este podcast a un poco más contextualizarte en cuáles son las nuevas tendencias de nosotros, los profesionales de la salud mental en el Perú o en Latinoamérica o de donde nos estés viendo. Así que, ¿qué tal chicos si empezamos con la primera pregunta? Y es, ¿qué es una terapia de la tercera generación o contextual? Bueno, desde el punto de vista contextual, ya nos dice que tiene una flexibilidad psicológica, ¿no? O sea, ayuda a las personas a experimentar sus propias emociones, ya no a eliminarlas como lo mencionábamos anteriormente. Incluso un ejemplo, una metáfora muy conocida es sobre el clima, donde nosotros no sabemos si va a solear o si va a llover, pero la terapia de tercera generación o contextual nos diría qué herramientas podríamos llevar si en caso va a llover, ¿no? Por ejemplo, si tendríamos ansiedad, ¿cómo podríamos afrontarla? Y si lo relacionamos con las lluvias, podríamos llevar un paraguas o un... ¿cómo le llaman a esas? Un impermeable. Ajá, un impermeable. O sea, tenemos cosas como afrontar la lluvia. Eso es lo que la terapia contextual nos abarca más. También acotando algo a lo que dice la compañera Miki, es de que el terapeuta nos sigue. O sea, es como que vamos de la mano con el terapeuta. No es como que nos dejan simplemente las tareas y ya ve tu caso. Pues, ¿no? En este caso el terapeuta es como que nos acompaña, nos ayuda a moldear esas conductas que nos está como que haciendo mal en nuestra vida cotidiana. Ajá. Claro, y poniendo en ejemplo todo lo que mis compañeros dicen, bueno, los psicólogos, hay un ejemplo, a ver, hay una persona que puede decir, este pensamiento, por ejemplo, es una persona que sobrepiensa mucho, ¿ya? Y tiene tanto ese sobrepensar que a veces no puede controlarlo, ¿no? Pero si se da cuenta y poco a poco es consciente, como dice, ¿no? El CCR. Bueno, chicos, después vamos a hablar de qué es un CCR. Ese es más en FAP. Ajá, es más en FAP, pero se da cuenta, para que nos entiendan, chicos, sus emociones y dice, bueno, yo sé que sobrepienso mucho y yo sé que esto me hace daño, entonces dejo que este pensamiento ya no me haga tanto daño, ¿no? O sea, como que trato de manejarlo, sobrellevarlo, como quien dice caminar, ¿no? Con tus emociones. De la mano. Y chicos, respecto, como estamos hablando de tercera generación, tal vez el público dice, ¿y de qué trata la primera y la de segunda generación? Eso te iba a decir, hay que concretar un poquito más.
Las terapias de la tercera generación nacen del modelo conductista. Es una terapia conductista, por lo tanto se va a centrar en los comportamientos que hace la persona en su día a día. Esto se va a diferenciar de las anteriores generaciones, por así decirlo, donde empecemos con la primera, que es la terapia conductual tal cual, ¿no? El famoso condicionamiento clásico y el reforzamiento operante. Claro. Lo cual trabaja con la conducta observable. Netamente ejemplo, observable. Por ejemplo, antes, si tú tenías miedo a los perros, pues Ujú. ellos te exponían al miedo. Ajá. Y ellos creían que así pues ibas a perder ese miedo, ¿no? Claro, la exposición Ajá. constante al estímulo. Esto también se ve mucho o consolida lo que serían posteriormente las teorías del aprendizaje que se utilizan en la psicología educativa. Ahora, ya vemos que el conductismo como tal en la primera generación es netamente lo que ves. Pero después ocurre todo una transformación científica Y pasamos a la segunda a la generación, segunda generación. que viene a ser la cognitivo-conductual. Ajá, donde unos que promueven el aumento de la cognición en los estudios psicológicos viene a ser Piaget, que es el papá Piaget, como le decimos a veces. Papi Piaget. Papi Piaget. Sí. Sí. Y pues... ¿Y acá se centran en qué? A ver, dime En también. los pensamientos. Claro, en los pensamientos. Ujú. Y más que nada después de todo esto, como que para abarcar tanto en el paciente es modificar, ¿no? Claro. Modificar Los su- pensamientos Las irracionales. creencias irracionales, ¿no? Ajá. Ahora, lo que que- menciona el libro que yo estaba leyendo, dicen que se empieza a notar que no es netamente el poder decirle al paciente qué hacer, porque a veces no había una constancia aún o no se sostenía en la mejora terapéutica con el paso del tiempo. Es ahí donde los terapeutas en los 80s empiezan a analizar o a discriminar que los pacientes que tenían una mejor relación con con sus clientes, estos mantenían más la relación terapéutica. A ver, ¿pueden explicarme por qué se mantenía más la relación terapéutica y qué es lo que empiezan a hacer? Yo creo que porque tienen más dependencia hacia su terapeuta, porque los pacientes o los clientes estaban más enfocados en recibir instrucciones. Ujú. Y es algo que también cambia ya en la tercera generación, ¿no? Claro. Porque ya ahí no nos dicen que el terapeuta debe darte en sí esas instrucciones porque tú generas una dependencia. O sea, ya termina tu terapia y te preguntas, ¿ahora qué hago? Porque en sí no has reflexionado en ti mismo. Solo esperabas que una persona te dé las instrucciones. Ya, hoy vas a hacer esto, hoy la siguiente esto, y no. Sí, lo que dicen los psicólogos es verdad. Para darle un ejemplo a esto, hay una película, me olvidé el nombre, se me fue la mente, pero los actores es Jim Carrey y la actriz de Titanic, Ya. ellas. No sé Una si lo han mente sin visto. recuerdos. Creo que sí, ajá, ya. Ahí vemos, por ejemplo... Soy mala para las películas. Sí, creo, porque ahí podemos ver cómo los protagonistas tienen como ese apego en su Ajá. terapeuta, ¿me entiendes? Ah, ya, sí. Y siempre, pase cualquier cosa, siempre vuelven. ¿Viste, Ujú. verdad? ¿Ven? Siempre vuelven y vuelven y Sí, vuelven sí. y vuelven lo que es. Ah, sí, sí. Ay, ya pero me lo acordé. interesante de esa película es Que la chica se pinta de te colores. quitan los Sí, recuerdos ajá. también. Sí, te Sí. Y quitan yo los digo, recuerdos. sí. "Ay, Ajá, ya no como- existirían Sí, psicólogos". es muy wow cuando lo ves. De acá al ¿no? 2100, por favor. Sí, no chicos. quiten recuerdos a la Los Ay, no gente. quiten recomendamos para que miren esa Nos quitan la película. chamba. Sí, porque es muy, muy bueno, porque, o sea, tú ves y es como que te quitan los recuerdos, pero ahí también se ve lo que José dijo, ¿no? Que la dependencia al terapeuta, ¿no? Ahí está, porque los dos protagonistas, para poder recordar sus cosas o poder superar, están ahí con el terapeuta. Bueno, Y- entonces, concretando un poquito todo lo que hemos hablado, la psicoterapia contextual o la de tercera generación es una terapia conductual, comportamental, que va a hacer una relación terapeuta-cliente para que éste pueda tener una mejoría prolongada a lo largo del tiempo y se analice funcionalmente la conducta
en función al contexto o a la activación del estímulo que la conducta problema tiene. Ahora, chicos, algo que acotar a este, pues, concreto resumen. Mm, Yo creo que lo dijiste muy bien, como que cerraste muy bien ese tema, pero ahora como para entrar un poquito más, para abordar un poquito más las terapias como tal, para que sepan qué es FABAC y todas las terapias, me gustaría leerles una pequeña frase y me gustaría que opinen de esa frase Ya. para poder ya entrar a lo que son las terapias. Bueno, a ver chicos, también para ustedes, ¿no? El sufrimiento humano es inevitable, hace parte de la vida misma, pero lo que realmente nos bloquea no es el dolor, sino la lucha constante por querer evitar esa sensación de malestar. Bueno, A ver, chicos, em, ¿qué podemos opinar de esta frase? la terapia contextual va a hacer que la persona no reciba ciertas instrucciones o hacer un roleplay de su vida, sino va a hacer que esa persona analice cuáles son las conductas que hacen que siga o evitando el problema o manteniéndose en ese círculo vicioso, ¿no? De sigo ahí, lo voy a lograr en algún momento, pero no veo otras opciones, otros puntos de vista. ujú. O formar una aceptación psicológica, Una como le aceptación llaman en la psicológica. terapia contextual. Ujú. Claro, es por eso que desde la parte filosófica, por así decirlo, de la terapia, vamos a poder observar que este tipo de terapias van a fortalecer la percepción del yo, ¿no? Ujú. Que mi conducta o el conjunto de conductas son los que van a definir mi actuar y mi resolución de problemas. Exacto, o sea, el cliente ya no se va a rendir o se va a resignar, sino las va a aceptar y va a aprender a dejar de luchar constantemente contra ese miedo que mencionaba Claro, Talia. a vivir con ello, como se había Como mencionado. que tiene ese problema y ya lo empieza a convivir en su día a día y ya lo empieza como que a afrontar o a superar, ¿no? Y algo, chicos, también que les quiero aportar es, como le dice, contextuales. Ellos también se refieren de que el problema no solo eres tú, o sea, sino también del contexto en cual tú vienes, de las creencias que te han puesto. Y entonces, un ejemplo sería como una planta, ¿no? La planta no es defectuosa porque la planta ha venido mal, Ajá. sino puede afectar el sol, la tierra, cómo la riegan. Claro, Entonces Sí. hay todo un contexto y las personas somos iguales sí. porque nos puede afectar nuestro mismo entorno y todo ello. Claro, como les comentaba, ¿no? El conductismo ha aportado mucho a las teorías del aprendizaje y lo que se habla justo en las terapias contextuales es que el aprendizaje va a ser las conductas en tu repertorio básico que se han ido moldeando o adaptando en toda tu historia de vida, en tus antecedentes históricos. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que estas conductas, en el contexto en el que estén, si hay una similitud entre el estímulo, va a hacer que se activen estas conductas desadaptativas o problemáticas, haciendo que la persona no sepa cómo afrontarlas o controlarlas. Es ahí donde el enfoque contextual va a ser, como dice May, en la función que esta conducta va a tener en cualquier contexto que se parezca o que no se parezca, pero que siempre tenga ese detonante, ¿no? Similar. Y ya, chicos, ya tanto hemos hablado de qué es la terapia de tercera generación. Ahora hay que ver los tipos que Ajá, existen. los tipos de terapias que existen. Sí, que ese es el tercer punto de nuestra pauta, que un poco estamos que nos vamos por las Sí, ramas, sí, ¿sabes? sí, como que estamos así, dispersando, Ajá. pero sí. Es el Hoy vamos a tercero. hablar de tres principales, las cuales nos hemos preparado, que es Ajá. la ACT, aceptación y compromiso, DBT, la dialéctico-conductual, Sí. y la FAP, La la FAP. psicoterapia analítica, Analítica funcional. funcional. Ahora, tengamos en cuenta que las terapias se van a dividir en tres tipos. La primera va a ser las generales. Digo, dos tipos hay. La primera va a ser las generales. Estas generales van a tratar el comportamiento en un todo. Y las específicas, que solamente en este caso hay una, que es la terapia de mindfulness para la depresión, que es netamente para la sintomatología depresiva. Ahora sí, empecemos con la ACT. ¿Qué les parece? Sí, Claro. el de aceptación y compromiso. Bueno,
para que entendamos un poquito más qué es la terapia de aceptación y compromiso, bueno, es una terapia que busca no tanto enfocarse en lo que es el sufrimiento, sino es más que nada comprometerse con sus emociones y vivir con ello, ¿no? Ujú. Por ejemplo, la ACT se divide, bueno, tiene como subtemas para que no se entiendan las personas. Son temas que siempre están en esta terapia. Tenemos lo que son los valores, la aceptación. Valores humanos, por si acaso. Sí, valores humanos. La aceptación, la difusión cognitiva. Bueno, todos estos subtemas vamos a explicar todos mis compañeros para que todos podamos aportar. En lo que viene a ser, podemos empezar con un ejemplo. A ver, en lo que son los valores. En lo que son los valores, por ejemplo, una persona... bueno, la terapia de ATC también se enfoca bastante en las personas de depresión, ansiedad, trastornos alimenticio. Ayuda bastante, ¿no? Ahora, lo que es un ejemplo, pues, por ejemplo, si tú te propones, no sé, ir al gimnasio, por ejemplo, ir al gimnasio, ya, para ponerte fuerte por tu salud, etc. Tú tienes que tener pues como una meta, ¿no? En un mes voy a ir todos los días, voy a bajar tanto, o voy a comer sano, etcétera, ¿no? Ujú. Lo que son los valores hacen que esto tú los cumplas, ¿no? O sea, por ejemplo, no puede venir otra persona y te dice, ¿sabes qué, José? No vayas, vámonos a, no sé, a la fiesta o cosas así. Pero como tú ya estás con esos valores, como tú dijiste, son tus creencias, tus valores mismos, obviamente tienes que cumplir, ¿no? Y eso es lo que nos demuestra un poquito lo que es el subtema del ATC, de lo que son los valores, ¿no? Claro. Y también del compromiso. Ujú. Entonces, claro, vas a aceptar tus conductas, problemas y vas a comprometerte a modificarlas. Ahora, creo que ACT. me había dicho del DBT. A ver cómo No, es eso? ACT, regresando a ACT, Ah, ya. o sea, es aceptar tus pensamientos Ajá, tus y pensamientos. tus creencias. Claro. Sí. Por ejemplo, si tú tienes miedo a intentar algo, ACT te dice, sí, el miedo va a estar ahí, pero ¿te quedas ahí o avanzas? Claro, esos pensamientos Ajá. que se asocian a las, Exacto. claro, así era, a las conductas. Y aquí yo tengo un refrán, o bueno, en este caso como una historia, digamos, ¿no? Un ejemplito. Es como que tú tienes unos pensamientos. Imagina que tú eres el conductor de un bus Ujú. y vienen algunos pasajeros. Que son Ya. sus pensamientos intrusivos de no lo vas a poder lograr, ¿para qué estás haciendo el gimnasio? O no comas así. Entonces, esas personas, o en este caso los pasajeros, suben y te empiezan a gritar. Y tú como conductor puedes hacer dos cosas. Los bajo. Bajas o los bajas. Los evitas, Los pues. evito. Claro. O los evitas. Evitando Y tú sigues concentrado en este caso en el camino, pues lo que es tu punto de meta. tu objetivo. Claro. Eso entonces sería como un ejemplito. Pues, ¿no? Y ahora, chicos, pasemos a la DBT. Creo que la cita ya quedó muy clara. Ujú. La DBT es la aceptación y el cambio. O sea, está bien muy relacionada con el ACT, pero aquí te permite aceptar tu experiencia emocional que has tenido anteriormente. Claro, se enfoca un poco más en los hechos pasados Ujú. que van que se asocian al problema que sientes ahora. Ajá. Y así también comprometerte a un cambio, algo así. Ujú. Y hablemos, chicos, un poquito más del FAB. Bueno, y me voy a explayar, chicos. FAB. La FAB psicoterapia. en inglés, en Ujú. español es PAF, Psicoterapia Análisis Funcional. Chicos, no sé inglés, disculpen, si no se los diría. Y llevas Pero conversación bueno. class. La PAF va a hacer que uno analice las conductas en la función que cumplen en su vida cotidiana. Es decir, les voy a traer desde mi vida cotidiana a la sesión y estas se van a replicar o las voy a analizar o observar llamándoles CSRs, que son las conductas Conductas clínicamente relevantes. relevantes. Y estas son las que se van a abordar y se van a tratar de modificar mediante reforzamientos, bueno, un conductismo tal cual. Ahora, Y- chicos, pasemos rápido. Pero, El FAB,
en mi caso, yo estaba analizando que se está utilizando mucho en los niños y adolescentes, donde se enfoca mucho en lo que es la intervención en problemas sociales, ¿no? La disrupción de emociones, problemas comportamentales, por hechos en el contexto que han ocurrido y que se traspasan a sus otras áreas de vida como el colegio, la familia, sí. etcétera, y que en la terapia se están observando. Ahora ustedes díganme en las investigaciones de ACT y DBT, ¿cuáles son las que tienen como que más relevancia o más evidencia? Regresando a la FAP, yo estaba investigando también un artículo donde habían utilizado en adolescentes con depresión. Ya. Y algo de la FAP es que no hay sesiones indicadas, o sea, no es que te dicen 5 sesiones y ya. Y en esta investigación la FAP funcionó, pero con 17 sesiones. O sea, no hay un número específico en sí. Claro, hay que tener en cuenta que en las contextuales no va a haber un número específico de sesiones, porque se van a ir desarrollando cual la conducta se va reportando en la sesión y el compromiso, la aceptación o de repente el análisis de las emociones o el análisis de las conductas asociadas se van a ir modificando en el nuevo repertorio básico de conductas. Por eso es que no tienen las terapias contextuales una cantidad de sesiones como en las anteriores generaciones. Claro, como tenían varias, ¿no? Y... ¿Qué investigaciones más bien? No, acotando un poco más a lo que dijo José, es de que en este caso, como no hay un significativo de sesiones, es como que el terapeuta tiene que reconocer esos problemas. Tal vez el paciente, en este caso, bueno, el cliente puede venir con nuevos problemas. Entonces, otra vez van a empezar desde cero, digamos, ¿no? Pero como el problema principal que vino, entonces es como que ya lo quitó un poco y sigue. Sí. Sintetizando todo lo que hemos hablado, las nuevas terapias se han involucrado mucho en la relación que tenemos con nuestros propios clientes. Y así mismo hemos tocado 3 tipos de terapias en este podcast el día de hoy: el ACT, el DBT y la FAP. La FAP. Claro, No es fuerza aérea, por si acaso. Ajá, no. PAF para Y también español. hemos visto como investigaciones en las cuales han funcionado. O sea, esto ya está comprobado, pues, chicos. Exacto. Para más dudas, en la descripción vamos a dejar nuestros recursos bibliográficos de este podcast en específico para que puedan darle una chequeadita. Y también vamos a dejar un quiz, ¿no? Para Un quiz. que ustedes puedan resolver en los comentarios y puedan entrar y ver todas las ideas que se les han quedado, pues. Exacto. Sí. Chicos. Así como nos hemos aportado muchas cosas, ya para cerrar este tema tan bonito que hemos hablado, hemos acotado, todos han puesto su parte. Como dice Meiki, las terapias de última generación, pues en conclusión nos ayudan a nosotros a sentirnos mejor, ¿no? Como persona, con nuestras emociones. Sino esto nos ayuda como a vivir mejor, ¿no? A vivir mejor, incluso en presencia de un malestar o de una emoción que nos afecta, ¿no? Claro, no es decirle qué hacer, sino que se dé cuenta qué es lo que tiene que hacer. Reflexionen en sí mismos. Exacto. Bueno, chicos, Sí, bueno, ya nos despedimos. ya nos despedimos porque Eso fue todo nuestro lo sé, podcast por el día tiempo de fue hoy. muy corto. Quisiera estar más tiempo con ustedes Sí. en las pantallas. Déjenos pero- un like. Un like y comentarios. Es verdad, entre tal vez si tenemos un poquito más de likes o Le refuerzan podemos venir. Refuerza su su conducta. estímulo. Sí, podemos venir y hablar, no sé, de otros temas interesantes que en los comentarios nos pueden decir, Ajá. ¿no? Por ejemplo, ahora, ¿no? De un tema actual, el ciberbullying, por ejemplo. El Terians La no. IA, La cómo IA. afecta ahora la memoria. Terians, y todo. Terians no, Terians no. Terians no. Terians no. Claro, chicos, entonces igual ahí en las cajitas de descripción vamos a dejar todas las fuentes, como dijo Mary, y tal vez hay una que otra red social para que ustedes, si desean, se pueden comunicar con nosotros. Ajá, ya, ahora algo muy importante es el llamado a que ustedes al ver este video no se conformen con lo que han visto, siendo profesionales o clientes o personas que del día a día que tienen problemas, sino que busquen ayuda profesional o se capaciten tomando cursos en pues universidades o en institutos especializados. Ahora para cerrar, esta es una pregunta para que 3 ustedes cierres. lo respondan en los comentarios. Y es, ¿ustedes creen que las terapias de tercera generación es un nuevo tipo de terapia o es solamente una modificación de las anteriores? Muy buena.
Ajá. Déjenos en los comentarios qué comentarios. opinan. Vamos a estar leyéndolas. Ajá. Chao, Eso es todo. chicos. Chao, gracias. Bye. Síguenos. Danos like. Déjanos like. ahí. Deja tu... ¿Ya vas? Sí.